Gracias a Dios por este tiempo, gracias por la palabra y por la congregación. Amén. Somos muy agradecidos y felices de poder tener a la iglesia, a la palabra, la salvación y saber de qué venimos a formar parte por medio del Evangelio. Amén. Entonces es para nosotros un gran privilegio y motivo de gozo y felicidad que sabemos que nuestra vida no anda perdida, sino que fue encontrada y además fue colocada en el lugar en donde tiene su original llamado. Desde que somos llamados, desde que somos encontrados por Cristo, ya lo entendemos en el corazón que nuestra vida ya no anda por allí simplemente a la deriva, ¿no? Tiene algo alrededor de lo cual girar y eso es un motivo muy grande de agradecer. Nunca más nuestra vida realmente sería una vida errante, sino siempre sabe a dónde volver, siempre sabe a dónde mirar. Como igual que los astros que giran alrededor del astro más masivo, encontramos el astro más masivo de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo, alrededor de lo cual girar. Amén. Aunque a veces nos hacemos el coco wash de decir como que voy a hacer como que no me acuerdo, como que no lo veo, como que me alejo, pero en el corazón siempre sabe a quién pertenece. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 6, versículo 6. ¿Listos? Dice así: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el ser el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta ahí. Muy bien. ¿Nuestro cuerpo, nuestra vida, de quién es, hermanos? Son de Dios. Entonces no somos nuestros, dice, ¿no? Así dice, ¿no sabéis que no sois vuestros?
Somos comprados por precio. ¿Qué precio nos compró? La vida de Jesucristo, ¿no es así? Entonces dice la Biblia que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino como la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación. Este precio que el Señor pagó por nosotros, digo, es un precio que absolutamente nosotros no valemos, no lo merecemos. Pero ya que Él ha decidido pagar ese precio, de repente es como aquellas cosas que su valor es ínfimo, pero cuando empiezan a ser muy vendidas o muy populares o muy famosas, de repente se vuelven carísimas, ¿no? Yo recuerdo que cuando iniciaron los materiales como no sé si han escuchado hablar del lambrín, el famoso lambrín, está muy de moda. Es una imitación como si fueran de madera, ¿no? O acabados de madera. Ya, bueno, hacen de todo, como este acabado que tenemos aquí atrás, pero digamos que en unas placas como de PVC, es un tipo de plástico, un tipo de polímero. Originalmente era un material muy barato, muy económico. Era una manera de imitar la función de la madera. Entonces era una manera de, en vez de tener que comprar madera, en vez de hacer un acabado caro en madera, entonces tú comprabas un acabado imitación en un plástico. Así también como ahora hay paneles de PVC para techo, para pared, para cubrir, ¿no? Son como recubrimientos. En materiales de la construcción esto se inicia para tratar de avanzar rápido con un material económico que además resista la humedad, que además tenga algunas virtudes, pero originalmente no es un material caro, es un material barato. Pero empezó a tener mucho auge por lo práctico, por ser un acabado final, por verse también, empezó a hacerse popular. En cuanto comenzó a hacerse popular, los precios cambiaron. Es algo que era originalmente muy, muy barato, de repente se convirtió en algo ya ¿cómo podríamos decir? De acabado fino. Y ahora cuando yo veo los precios del lambrín me da coraje. Digo, ay Dios mío, esto originalmente no salió como un acabado fino, salió como un acabado económico. Claro, se ve bonito, pero originalmente no tenía por qué costar tanto. Entonces ahora te lo venden caro, no por otra cosa, no porque realmente sea un material de valor, sino en realidad es porque así se ha evaluado. Bueno, nosotros somos algo parecido. Nosotros en realidad, nuestro valor, ¿qué digo? Somos polvo de la tierra. Además, polvo que se rebeló contra su creador, que cometiendo el pecado, que alejándose no importándole, que continuamente se rebela, que continuamente es, ¿cómo decirlo? Tiende a la inmundicia, a la contradicción, a la rebeldía, a la maldad. Pero aún así el Señor nos amó en gran manera. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El versículo 5. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Andan viendo sus documentales aquí en el culto? Nuevamente, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hasta ahí. Este es el valor con el que el Señor nos valuó. Él, al revisarnos, no porque realmente viera algo bueno en nosotros. Dice que pudiera ser que alguno osara morir por alguien valioso. Pero Dios, ¿por quién quiso morir? Por los enemigos, por los inmundos y por los pecadores. ¿No es así?
Entonces realmente nosotros mismos no es que tenemos el valor. Por eso es un absurdo y muy necio de nuestra parte y muy tonto de nuestra parte pretender nosotros querer ver algo en nosotros por lo cual nosotros nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Hay una cosa que a mí me hace sentir orgulloso en mi vida, es mi padre. Mi padre me hace sentir valor y orgullo. No, en mí no tengo mucho que presumir, más bien tengo mucho de qué avergonzarme. Ya que no hallo en mí mismo nada que presumir y nada que me haga sentir orgulloso, pero mi orgullo sí lo tengo un orgullo grande, pero es el orgullo de mi padre. Porque Él es quien me amó, quien dio su vida por mí, no mereciendo yo nada, pero Él realmente con un amor puro, un amor sin alguna otra causa, sino el simple hecho de que Él es amor. No encuentro, aunque busquemos, aunque revisemos, aunque tratemos de entender, ¿cuál es la razón de que Dios nos haya amado? Pues solamente es porque Él es amor, ¿no? No queremos encontrarlo en nosotros, no lo vamos a encontrar. Por eso cuando la Biblia nos habla de la razón de que Dios nos amó, dice por amor de sí mismo. Por amor de su nombre, dice. Entonces cuando al principio yo leía eso, ay Señor, ¿cómo que por amor de ti mismo, como por amor de tu nombre? Qué egocéntrico, ¿no podrías decir por amor de nosotros? Bueno, confórmate con que dice que te ama, ¿no? Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero Señor, ¿por qué nos amas? Cuando Él buscó una razón, dijo, por amor de mí mismo. Porque si Él quisiera encontrar en nosotros una razón por la cual nos ama, tampoco Él la encuentra, no la hay. En nosotros no. Mejor la buscó dentro de Él. La razón de que yo los amo es que yo los amo porque yo soy Dios, porque yo soy amor, porque por amor a mí mismo. Y qué bueno. Porque si Dios tuviera que encontrar en nosotros la razón de amarnos, entonces esa razón no podría ser confiable. ¿Me explico? No podría sentirme amado confiablemente o seguramente, sino que siempre el amor que Dios me tiene estaría llevado en función de aquel mérito que yo tengo, y dependiendo de qué tanto existe en mí o no exista, el amor de Dios variaría, ¿no? Cambiaría. Qué bueno que el amor de Dios dice por amor de mí mismo, porque significa que si es por Él que Él nos ama, no hay nada que pueda hacer variar el amor de Dios a nuestras vidas. Amén. Entonces yo me siento muy feliz que la Biblia diga eso. Qué bueno que no dice por amor de Benjamín, porque entonces dependería de Benjamín el ser amado. Es amor de Dios porque depende de Dios el que nos ama. Entonces eso me hace sumergirme en una seguridad muy, perdón la reburrancia, muy segura, muy firme, que no cambia, que no varía. Y entonces eso me hace también saber muy bien quién soy en Cristo Jesús. Aquí dice muy claramente, nosotros enemigos, nosotros distanciados, nosotros inmundos, nosotros pecadores, impíos y malos. Pero Él muestra su amor para con nosotros, en que cuando ya nos comenzamos a arrepentir, cuando ya empezamos a agarrar la onda, cuando ya empezamos a portarnos o a tratar de cambiar, ¿Él nos amó? No dice así. Dice, cuando aún éramos enemigos, cuando aún éramos pecadores. Amén. Eso significa que Él no nos comenzó a amar desde el momento en el que nosotros le creímos, nos convertimos, le servimos o lo buscamos. Nosotros nos convertimos, le servimos, lo buscamos y lo amamos, pero eso no fue lo primero. Eso es consecuencia, eso es un fruto de que fuimos el objeto primero del amor de Él. Primero Él nos amó. Y nos amó en ese estado, en el estado en el que nosotros estábamos totalmente indiferentes a Él. Y nos hace sentir algo esta palabra, ¿no? A mí me llama la atención. Cuando el Señor solo encontró motivos de destruirnos y de juzgarnos, y de castigarnos y de aborrecernos, solo encontró esto, no encontró nada más. Aquí bien dice, ¿no? Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Luego en el otro, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego en el otro, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, siendo pecadores, ¿qué más? Siendo débiles y siendo impíos.
¿Hay aquí alguna parte donde menciona que Dios miró en nosotros algo digno como para amarnos? Mas al contrario, cuando vio todo lo digno que éramos de ser destruidos y de ser juzgados, de repente Él de sus tesoros saca el más grande regalo de todos, a su Hijo Jesucristo. Lo saca de su corazón, lo envía a este mundo. ¿Y a qué precio nos lo regala? Porque no nos lo regaló para que lo pusiéramos en un aparador. Nos lo regaló precisamente para convertirse en la expiación por nosotros. Nos envió a su Hijo Jesucristo, no para que nosotros dijéramos, bueno, qué bueno tenemos al Hijo Jesucristo. Si solamente nos hubiera enviado a Cristo para que nosotros lo tuviéramos en el corazón y lo adoráramos, bueno, tendríamos motivos para decir, es que a veces sí siento, a veces no siento el amor de Dios. Y es que eso sí pasa, ¿no? A veces lo sentimos y a veces no lo sentimos. Pero tendríamos motivos de decir, ay, ¿me amará o no? Pero la forma en la que nos envió a su Hijo Jesucristo no solamente es que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su Hijo, es decir, lo envía a este mundo para que nos acompañe. Bueno, eso sería una muestra de amor muy hermosa. Pero la muestra de amor que Él nos da no es enviarnos a su Hijo Jesucristo para que nos acompañe. Es enviarnos a su Hijo Jesucristo a ocupar nuestro lugar. Eso es el tema. El tema es cómo mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Pues realmente la razón por la que envía a su Hijo Jesucristo la conocemos bien, la entendemos bien. Por eso somos sus hijos. Él debía ponerse en nuestro lugar en el castigo de la ira de Dios. Él debía ocupar nuestro lugar en el abandono, en el desprecio del Padre hacia el pecado. Él tenía que hacerse pecado por nosotros. Él tenía que separarse de su Padre, no solo en el aspecto de venir a este mundo, sino en el aspecto de morir, en el aspecto de ser despreciado, en el aspecto de por hacerse pecado por nosotros, ser tratado como el pecado. ¿Cómo trata Dios con el pecado? ¿Lo abraza, lo protege, lo ama? Lo destruye, lo aborrece. Eso es lo que Jesucristo iba a llevarse en sí mismo. El aborrecimiento de su Padre en sí mismo para que no lo llevemos nosotros. Hasta ese grado el Señor nos amó. ¿Cuándo? No cuando hubiera una disposición en nosotros. No le importó si hubiera disposición en nosotros. Ni lo midió, esa es la forma en la que Él se entrega. Como un padre, ¿no? ¿Cómo es un padre? Si ve que su hijo va a morir, ¿se pone a pensar si vale la pena o no salvarlo? Así se pone a medir esto. Ay, ¿será? ¿Lo salvaré? Pues ¿me lo agradecerá o no? No, hasta risa les da, ¿no? Si su hijo está en peligro, lo que tenga que hacer para salvarlo lo hace sin pensar porque es su hijo. Imagínense, pero ¿me lo pagará o no? ¿Pero mi hijo me amará o no me amará? No le interesó el Señor tal cual con el corazón de un padre. Por eso el amor que la Biblia menciona como un amor. La otra vez estaba escuchando la predicación del pastor Pablo Shin definiendo la palabra misericordia del hebreo, del griego. Y explicaba que la misericordia tiene un origen en el amor entrañable. La palabra entrañable, que proviene de la expresión entrañas. Un amor que no puede razonarse. Es un amor que es el sentir algo como de tu propio cuerpo, de tus propias entrañas. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han sentido algo entrañable? Entonces el afligirse por alguien, el tener compasión por alguien, pero entrañablemente, es la característica de Dios. Y nosotros siempre solemos imaginar a Dios como un ser que está sentado en su trono en los cielos, ¿no? Y que es tan invulnerable, tan potente, tan sobre todas las cosas, que para Él todo lo que pertenece a esta vida, a este mundo, es tan insignificante, tan pequeño. Algunos agnósticos se atreven a decir, puede ser que Dios exista, pero ¿quién me garantiza que estaría preocupado por mí un ser como Él? El ser que se necesita, o del tamaño que necesitaría ser un Dios para crear todo el universo,
estaría pendiente de una mota de polvo? ¿Estaría pendiente, se preocuparía por conocer el nombre y el número de los cabellos de una persona en un planeta tan insignificante dentro de un universo tan gigantesco? Porque para que Dios sea Dios, para Él el mismo universo tendría que ser algo insignificante. ¿Qué sería entonces para Dios una criatura como nosotros? ¿No será que más bien Dios está indiferente a nosotros tanto como el universo lo está? Y yo pienso, sí, eso es lo lógico de pensar. Es lógico. ¿Por qué se preocuparía por una vida entre miles de millones de humanos que habitan en un planeta, entre miles de millones de planetas que habitan en una estrella, entre miles de millones de estrellas que habitan en una galaxia, entre miles de millones de galaxias, ¿no? ¿Por qué el Señor nos ama tanto? La Biblia lo dice. Esa es la clase de Dios que, si bien es así de inmenso, también se preocupa por lo así de pequeño. Entrañablemente, con una compasión, con una misericordia que Él nos deja saber desde el vientre, como si fuera mi propio dolor. Nosotros lo sentimos tan lejano, tan invulnerable, tan glorioso, tan alto, allá desde la gloria. Cuando lo imaginamos así no podemos entender el nivel de amor que nos puede tener. Por eso, uno de los propósitos que se hizo en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A qué se refiere? Al hecho de que envía de los cielos al más alto, Él mismo, la esencia misma de su sustancia, su propio Hijo Jesucristo. Y entonces lo envía a este pequeñísimo mundo, pero para Él importantísimo. Porque Dios tiene esta predilección por las cosas pequeñas e insignificantes. Podría decir que es un gusto de Él. No lo grande, no lo majestuoso. Porque de grande y majestuoso Él está rodeado. Él es la grandeza y la majestad. Tal vez en su corazón siente que lo insignificante le llama la atención, por ser lo que no tiene, ¿no? Y eso lo digo por decir un chiste, ¿no? Porque ¿qué cosa Él no será Señor así de lo grande como de lo pequeño? Porque también lo pequeño es igual de inmenso que lo gigante, ¿no? Pero en la Biblia dice qué cosas impresionan al Señor. Me llama la atención la cosa impresionante para Jesucristo. Él estaba, un día le trajeron, una mujer sirofenicia. Y entonces esta mujer le pidió ayuda a Jesucristo con su hija que estaba endemoniada. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, porque yo no puedo dar el pan que es para los hijos y darle de comer a los perrillos. Pero sabemos que Jesucristo no tiene ese corazón, ¿no? Sabemos que Jesucristo estaba en realidad, ¿cómo podríamos decir? Estaba calando, ¿no? Él sabía muy bien cómo iban a acontecer todas las cosas, por eso se atreve a hablar así, para ponernos ejemplo. Nos puso como ejemplo, imagínense, ante toda la humanidad, ante toda la historia puso un ejemplo. ¿Cuál ejemplo el Señor puso? El Señor Jesucristo a menudo puso ejemplos, seres ejemplares, una de ellas esta mujer, la que cuando Él dijo, yo no voy a agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perros, ella le contestó, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces esto cuando Jesucristo lo escuchó dijo, oh mujer, wow, o sea el Señor Jesucristo, a él si le enseñas 1000 galaxias no se impresiona. Si a Él le pudieras enseñar la grandeza de este mundo, nada le gusta. Cuando le presumieron al Señor el templo y las construcciones, lo querían llevar a hacer turismo, Él decía, ¿ven esto? No quedará piedra sobre piedra de todo esto. ¿Qué le van a enseñar al Señor de las construcciones humanas? Qué absurdo, ¿no? Quererle decir, mira Señor, qué bonito lugar. ¿De dónde vengo yo? ¿No? Y luego entonces Él se maravilló cuando conoció a una mujer que fue capaz de decir, sí, Señor, yo soy una perrilla, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Él dijo, oh, mujer,
grande es tu fe. ¿Cuál fe? La fe de creer que el amor de Dios no dependía de quién es ella, sino de quién es Él. La fe de creer que ella es un insignificante perrillo, pero que eso no importa cuando te acercas a Dios, aún así Dios puede darte la misericordia, la gracia, el amor. La fe de creer que aún a pesar de lo que tú eres y lo que ves en ti, aún así Dios te puede recibir. Es una fe muy loca, ¿no? Siendo quien eres, ¿te atreves a acercarte a mí? Sí. Bueno, me impresionas, tan solo por ser de tanta fe, sabiéndote perrillo, pero sabiendo que nada puedes hacer si yo no te salvo, vienes a mí creyendo que yo te voy a ayudar. Sí, en serio, sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿En serio crees que yo voy a agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perros? Sí, Señor, pues los perros comen de las migajas que... El Señor dijo, esto lo alabó. Luego también otro caso que el Señor puso de ejemplo, un niño que encontró por allí cuando los discípulos estaban presumiendo que quién iba a ser estaban discutiendo que quién sería el mayor, ¿no? Y discutiendo que quién sería el mayor, entonces el Señor, tomando a un pequeño niño, lo pone en medio de ellos y les dijo, si ustedes quieren hacerse el mayor, el que entre ustedes quiera ser mayor, hágase como este niño, les dijo. Y también un centurión romano, quien también cuando el Señor iba a su casa a sanar a su siervo enfermo, el centurión le dijo, no, Señor, porque no soy ni digno de que entres a mi casa, ni te molestes en venir, solo di la palabra y se hará. Porque yo también soy alguien puesto bajo autoridad y también hay gente debajo de mi autoridad. Y cuando yo digo a uno ven, viene y a otro va, entonces si tú lo dices será. Y él dijo, ¿a poco sí? Siento que Jesucristo hubiera volteado si hubiera sido más de esta época y le hubiera dicho, ¿a poco sí? ¿Así me crees? Bueno, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor no tiene predilección por lo gigantesco, por lo poderoso, por lo noble, por lo renombrado. El Señor valora lo pequeño, lo inútil, lo falto. Pero no solamente que sea pequeño, además que lo reconoce. Entonces cuando tiene esta virtud el Señor, se sorprende. ¿En serio? ¿En serio reconoces tu insignificancia, tu pequeñez? ¿En serio me reconoces a mí como el, ¿cómo podríamos decir? Como el sustentador de tu vida? ¿En serio crees que sin mí no se puede? Sí, Señor, en serio lo creo. ¡Wow! Dice, no hay mucho de esto. Hoy el mundo se envaneció en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios y le dieron gloria a la criatura antes que al Creador. ¿No es así? Hoy el mundo a propósito inventó razones por las cuales no creer en Dios. Y creemos que Dios son nuestros conocimientos y lo que podemos hacer por nosotros mismos, siendo tan insignificantes y pequeños. Pero aún así, Dios está buscando. No que no ame a todos, pero no todos son buenos recipientes. Algunos se enaltecen, se engrandecen como si de verdad lo fuéramos, ¿no? Y algunos otros simplemente conocen su debilidad, su falta. Un Dios tan inmenso nos ama de esta manera, por su propia virtud de la que Él está hecho. Y entonces Él nos pone algunos ejemplos de lo que Él valora. Gracias te doy, Señor, un día Él alababa a Dios, porque los discípulos venían muy contentos de haber ido a predicar y que los demonios se les sujetaran y que los enfermos se sanaran. Esto los dejó a ellos impresionados. ¡Wow! Pues qué poder está en nosotros, ¿no? Y entonces ellos vinieron de predicar y le presumieron al Señor, Señor, y los demonios se nos sujetaban y en tu nombre hicimos los milagros. Y él que les dijo, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Igualito. Sí, a veces nos impresionamos. ¿Cómo podríamos decir? Nos deslumbran las cosas que a Dios realmente no le deslumbran. Y las cosas que a Dios le deslumbran, a nosotros no nos deslumbran demasiado.
Pero sería muy importante comprar de Jesucristo las cosas que a Él le deslumbran, ¿no es así? Los discípulos querían venir con cosas que les deslumbraron a ellos, expulsar demonios, poderes, milagros, manifestaciones, la sensación de sentirse que tienen potestad y autoridad. Pero Jesucristo se acordó del diablo y luego les dice: no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en los cielos. Y luego sigue alabando a Dios y dice: te alabo, oh Dios, porque escondiste estas cosas de los grandes y de los ricos, de los poderosos, y se las diste ¿a quiénes? A los niños. No nos gusta mucho esa manera que el Señor tiene de vernos, pero al Señor le gusta mucho vernos de esta manera. Dios tan poderoso, cuando decidió mostrarnos su actitud ante nosotros, nos envió a Jesucristo. Pero no envió a Jesucristo en toda su gloria, ¿verdad? Más bien lo envió en toda debilidad. Y entonces el Señor, no desde el trono, desde el cielo, en su posición de Dios, invulnerable, altísimo, Dios de todos los cielos, de todos los universos, impresionante. ¿Cómo podría decirlo? Pues con todo lo que nosotros pensamos que lo hace Dios. Pensaríamos que lo que lo hace Dios, pues es ese arco iris que le rodea de gloria, de poder, ¿no? Esa inaccesibilidad, ¿no? Porque nadie puede tener acceso a Él. Dice que habita en luz inaccesible. Imagínense eso. O mejor no, porque si no nos enchanclamos. El nivel de la habitación de la gloria de Dios no es algo a lo que Él se aferró. Dice: se despojó a sí mismo. Y el que estaba en forma de Dios no estimó la forma de Dios para aferrarse a ella, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se despojó a sí mismo? O sea, se negó, ¿no? Se negó a sí mismo. Porque ante todas las cosas, para Él no le es importante conservar su posición ni su gloria. Le fue importante conservarnos a nosotros. ¿Qué valor tenemos? A comparación de la gloria de Dios, ¿qué valor tendríamos? El apóstol Pablo, describiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, para que lo tomáramos como ejemplo, dice: acuérdense de Jesucristo, el cual por amor a vosotros se hizo pobre, para que con su riqueza fuésemos nosotros enriquecidos. Él, siendo millonario, se hizo pobre. Entonces yo, cuando pienso en eso, me sorprendo. Me quedo divagando, ¿no? Tratando de entender. ¿Qué llevaría a Dios a dejar la gloria, la grandeza, el poder, la riqueza, la justicia, la santidad en la que Él mora, en la que Él vive? No solamente dejó gloria gloriosa, además hasta se impregnó de nuestros pecados. Dice: se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. El mismo despojarse, quitarse todo lo que lo hace Dios en cuanto a lo glorioso. Él mismo embarrarse de nuestra inmundicia. Por eso está escrito, ¿no? Sufrió nuestros dolores, llevó nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él embarrarse de todo lo nuestro, lo inmundo nuestro. Embarrarse de toda nuestra maldad y sufrir todos nuestros dolores. ¿Qué lo llevaría? ¿Qué necesidad? ¿Él tiene necesidad de esto? No, Él no tiene ninguna necesidad de esto. ¿Quién tiene necesidad de esto? Nosotros tenemos necesidad de eso, pero Él no. Pero además, el que tengamos necesidad de eso no dice nada, porque además no lo merecemos. Él no midió si somos merecedores o no. Él midió que nos amaba. Por eso dijo: esta es la única manera de no perderlos, aunque me cueste esto, lo pago. Y entonces desciende, toma nuestro pecado, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra inmundicia, la ira de Dios contra sí mismo. Toma el juicio, la condenación en sí mismo, y de esto se viste. No se viste de gloria, se viste de humano
pecador y con el castigo del peor de todos los delincuentes y todos los pecadores. Imagínense lo que fue para un ser santo, 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 cargarse de toda nuestra maldad, cargarse de lo más inmundo que incluso yo tengo asco de ver de mí mismo, cargarse en él aquello que cuando lo miramos en otros países o en el nuestro, porque el nuestro no canta mal las rancheras, y que decimos, ¿cómo es posible que exista en el mundo gente así que nos hacen perder la fe en la humanidad? Bueno, perder la fe en la humanidad solo con verme a mí ya era suficiente. Pero viendo a otras personas que son capaces de cosas indescriptibles, innombrables, como lo que le sucede a los corintios, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Pero ver a Jesucristo vestirse de todo eso, eso es lo que no podemos comprender. Y Él se viste con toda esa inmundicia, ¿para qué? Para quemarla de una vez por todas en su propio cuerpo. Para no ver más aquellas cosas condenándonos, ni siendo motivo de la calificación de nuestras almas. Para poder presentarnos ante Él como está escrito, ¿no? Dice, el cual amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Él. Luego entonces Él, por eso la Biblia usa varios niveles. Estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, número 1, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, número 2. Y estando en la forma de siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, sufriendo muerte, aquí ya es el número 3. Y luego dice, muerte de cruz, número 4. Entonces descendió de nivel a nivel a nivel, de Dios a hombre, de hombre a muerto, de muerto al peor muerto. Y es ahí en la cruz cuando yo lo contemplo y me pregunto, ¿Jesucristo qué está tratando de mostrar? ¿Qué de Dios Jesucristo nos está enseñando? ¿Qué es lo que a Dios, cuando quiso darse a conocer a toda la humanidad, el acto por el cual quiso que toda la humanidad lo volteara a ver, lo recordara, por medio del cual la humanidad lo conociera? ¿Cuál es el acto que por medio del cual Dios quería que toda la humanidad se identificara con Dios, lo viera, lo conociera, se encontrara, supiera, se acordara? El vínculo, ¿cuál sería? No el momento en el que descendió del monte Sinaí con una imagen de relámpagos, de poder, de amenaza, sino en el momento en el que descendió de los cielos en forma de hombre vulnerable, además vestido de nuestra debilidad, además cargando nuestra inmundicia. No encuentro en Jesús, por donde quiera que le busco, gloria alguna de la que buscamos en una deidad. No encuentro superpoderes, ni voz de trueno, de relámpago. No encuentro en Jesucristo muriendo en la cruz algunos ejércitos que lo defiendan. Sus discípulos salieron corriendo, negándolo y olvidándolo, teniendo miedo de que los mataran. ¿No parece un hombre muy digno de alabar? Estaban contentos los que organizaron su muerte, porque para ellos esa tan grande humillación, tan grande vergüenza, tan grande miseria, les hacía creer que habían tenido, así como era de grande la miseria, la vergüenza y la humillación de nuestro Señor Jesucristo, así de grande creían su victoria. Pero no entendían nada. Cuando vi un debate entre un ateo y un cristiano, eran científicos los dos. El científico dijo la burrada más grande que le he escuchado decir a un científico en toda mi vida. Eso pasa cuando nos metemos en lo que no es nuestra materia. Científicos hablan muy bien de ciencia, pero cuando se quieren meter en teología se vuelven los más ignorantes. ¿Y qué dice? Yo no puedo creer en tu Dios, porque no creo que alguien que tenga
la autoridad, poder, sabiduría y potestad para haber creado algo tan complejo y tan maravilloso como el universo, no hubiese encontrado una mejor manera de salvar a la humanidad que viniendo a morir por ellos en una cruz por sus pecados. Es tu cruz lo que tú ostentas como tu más grande victoria, lo que a mí se me hace lo más ridículo de Dios, decía él. Bueno, yo lo escuché y dije, eso pasa cuando alguien se mete en lo que no conoce. La ignorancia es atrevida de verdad. Que el científico hable de ciencia, que los hijos de Dios hablen de Dios. Amén. Pero pensé cuando lo escuché, es precisamente eso que él dice, el punto más hermoso de nuestro Dios. No, yo pienso al revés. Creo que eso mismo le contestó el científico cristiano. Mas al contrario, no hubo una mejor manera en la que Dios pudiera mostrarnos su gloria y su amor, sino que el ser más grande de todo el universo, o de todos los universos, vino en esta manera al mundo. No se me ocurre ninguna otra mejor manera en la que Dios se pudo haber mostrado a los seres humanos. Yo estoy más de acuerdo con esa aseveración. No existe nada más hermoso para nosotros. Porque Dios no nos llama desde su trono invulnerable, alto en los cielos, de la luz inaccesible. Dios nos habla desde aquí, desde la tierra, con un acto derroche de gran amor y humildad, que nos muestra un Dios tan cercano, tan, ¿cómo podríamos decir?, tan conectado con nosotros, tan sensible de nuestros dolores, tan sufriente por nuestros pecados, tan atento a nuestras debilidades como lo fue Jesucristo. ¿Yo cómo podría acercarme a un Dios tan poderoso, tan grande, que está allá en los cielos donde yo jamás puedo alcanzar ni llegar? ¿Cómo podría conectarme? ¿Cómo podría saberme comprendido, amado, cobijado por un Dios que no tiene ni idea de lo que es el hambre? Pero tengo un Dios que sufrió nuestros dolores, que llevó nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas al contrario, ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender los dolores, las vilezas, los temores que él comprende. No podemos ni imaginar sentir lo que él sintió. Ahora nos volvemos nosotros los incomprensibles, más bien los incomprendedores. Ahora somos nosotros los que desde esta altura no sabemos comprender la bajeza que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero desde su bajeza, Él es capaz de comprender nuestras inmundicias, nuestras debilidades, nuestras faltas. Qué tontería la de alguien que se cree que Dios está lejano, no conoce a Jesucristo. Está cercano, muy cercano. Por eso para nosotros el Señor es un gran refugio. Tiene en Él más de lo que nosotros necesitamos para ser cobijados, comprendidos, llenados. Contemplo su gracia, su amor por nosotros en esa cruz. No encuentro nada de las cosas que la gente busca en las grandes deidades, en los grandes dioses, en los grandes poderes. No veo a Superman ni a Iron Man. Veo a un ser humano desnudo, molido, sangrando, y gente burlándose diciendo, ¿y si es Dios, por qué sangra? Científicos burlándose diciendo, si es Dios, ¿por qué tiene que usar esta manera para salvarnos? No podía, siendo Dios, como igual que esos guardias, ese guardia tonto que decía, pues si fuera Dios no puede salvarse y salvarnos. Pues siendo Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Así se burlaban los ignorantes de su corazón. Para mí, una escena, una imagen gloriosa. Dios, despojado de todo honor, gloria, honra, hasta inmortalidad, no tiene en él ni siquiera la santidad ni la justicia que lo caracteriza, pues está vestido con nuestros pecados y maldito con nuestras maldiciones. Allí, cuando lo contemplo, de repente brilla de él la cosa por la cual
pude conectarme con Él. Para mí aquello que lo hace Dios. ¿Qué es aquello? No su trono de oro, no sus rayos y centellas que salen de Él. La sangre derramada, las lágrimas hasta su muerte, la traición, el desprecio del Padre, todas aquellas cosas que nos caracterizan como seres humanos, siendo cargadas por Él y en Él siendo destruidas en la cruz. Amén. Hermanos, si aman a los compañeros, despiértenlos si están durmiendo, no les tengan tanto respeto que no los despierten. Denles una palmadita, una ayudadita, ¿no? Empiecen con la palmadita, luego con el codacito, luego un jaloncito, luego una desgreñadita. Va a ver que se levanta. Se enoja, pero se levanta por el mismo enojo. Amen a sus hermanos, no los dejen morir solos. Lo juzga, pero no lo levanta. Solamente lo ve como es posible. Ese menospreciador, dice. No, pues levántelo, hermano. Ver a Jesucristo para mí mostrando su gran amor, porque eso es lo que cuando miramos la cruz brilla de Dios. Y entonces cuando lo veo allí también me doy cuenta que no está lejano. Allá desde el cielo no me llamó, no me salvó, sino vino acá por mí. Amén. Entonces en esto Dios muestra su amor para con nosotros. Esto lo hizo no por personas que fuéramos, miren, lo hizo por nosotros que nos dormimos en el culto, ¿no? Que juzgamos a nuestro hermano, que criticamos, que nos molemos unos a otros. Entonces, de eso está hablando el libro de Corintios. Yo quise que leyéramos Romanos 5, miren, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios quería que mirando la obra de Jesucristo tuviéramos algo, plena seguridad, pleno entendimiento. Dios, ¿por qué me ama? ¿Cómo salió a mi rescate? ¿Cuándo y por qué envió a Jesucristo? Eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él. Amén. No vio nada en nosotros por lo cual Él nos tuviera que amar. Él nos ama porque Él es amor. Él envió a Jesucristo como un rescate, ¿cómo podríamos decir? Entrañable, desesperado, y no porque Él haya caído en desesperación, pero la Biblia nos quiere reflejar esta actitud de Dios, una actitud cercana, una actitud, ¿cómo podríamos explicarlo? Una actitud de Padre, no de Dios invulnerable. No somos capaces ni de entender, no hay nada en esta tierra que pueda reflejar la cercanía, la pasión, el valor con el que Dios nos ha evaluado. Amén. Y sin embargo somos tan faltos. ¿Cómo? Unas fichitas, ¿no? Unas fichotas. Pequeño en cuanto al valor, grande en cuanto a la razón de ser desechados. Eso somos. Pero no puedo entender por qué para Él somos tan importantes. Pero no lo tengo que entender. Porque cuando trato de entenderle, me quiebro la cabeza como cuando trato de entender el tamaño del universo. En vez de entenderlo, aceptarlo. Bueno, Señor, tú me amaste así. ¡Wow! Ese es el motivo del que yo me siento
muy orgulloso. Orgulloso no de lo que hay en mí, orgulloso de mi Padre. Esta es la importancia de saber encontrar todas las cosas dentro de Jesucristo. Saber qué realmente me pertenece, qué realmente es mío, a quién realmente yo sirvo, de quién realmente depende mi identidad, mi futuro, mi vida, mi esperanza. Y aprender que eso yo todo lo voy a encontrar cuando conozco a Jesucristo y la forma en la que soy amado por Él. Entonces, así como en mi corazón empiezan a surgir nuevas esperanzas y nuevos sueños. No basados en un pensamiento positivo de, como el clásico de yo creo que sí se va a poder porque sí, porque espero que sí, hay que ser positivos. No estoy hablando de positivismo, estoy hablando de una verdad. Realmente poder ser consecuentes con aquello que vamos descubriendo de nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces, es como escuchaba el testimonio, ¿no? Hoy de los hermanos Miguel y Jonathan, ¿no? ¿Cuántas veces no les vendieron, claro, siempre una esperanza, una idea de que ellos podían vivir vidas diferentes? Pero cuántas veces ellos sabían que podían vivir vidas diferentes, pero vivían la misma vida, ¿no? Pero muy diferente es cuando Dios es quien te ofrece esa vida diferente, pero no por alguna capacidad nuestra, sino por la virtud y el mérito que Él tiene para nosotros. Entonces, con la garantía de decirnos, porque yo soy tu Padre, ¿no? Porque yo te he llamado, yo te he comprado. Yo me encargo, yo lo hago. De esta manera el Señor es muy diferente. Y también porque el Señor nos capacita, no nos deja como nosotros somos, sino comienza a poner en nosotros una mentalidad, una esperanza muy distinta de cómo pensábamos antes. Nos madura, ciertamente nos madura. Ciertamente cambia nuestra mentalidad. Y de ese cambio de mentalidad comienza a nacer sin querer aquellos frutos de vida que nosotros no podíamos ni soñar. Los veíamos como un cuento que nos platicaron, ¿no? Pero un día llegan a hacerse realidad en nosotros. Luego, cuando testificamos, hasta nos ponemos a llorar. Yo nunca creí que pudiera tener una familia, pudiera tener una esposa, o pudiera tener un hijo que me quisiera. Y yo nunca pensé que pudiera predicar el evangelio, ¿no? Se conmueve, llora. Porque toda la vida vivió con un engaño de creer que era pues simplemente un ser humano, ¿cómo decirlo? Pues una basura, ¿no? Y sí lo éramos, ¿cómo no? Pero el que nos tomó de entre la basura y nos puso su nombre, Él es mi motivo de orgullo. Él es mi motivo de esperanza. Porque precisamente eso es lo que lo hace más especial y más precioso, ¿no? Para mí es tanto más especial que provenimos de la basura, pero el Señor por esta basura no me ha tratado como basura, sino me ha tratado como ¿qué? Como su hijo. Y entonces pone en mí su nombre y pone en mí su corazón. Pone en mí su luz y permite que mi vida no sea para apestar como lo era, que a donde llegaba apestaba todo, sino permite que mi vida sea para alumbrar. Y entonces de repente nos conmovemos. Tanto más es el contraste de lo que somos originalmente contra lo que Dios nos permite vivir, tanto más nosotros nos sentimos, ¿cómo podríamos decir? Agradecidos. Agradecidos, conmovidos, cautivados. ¿Hay alguna palabra que lo pueda describir? No sé, extasiados, ¿no? Por eso es muy importante saber qué es lo que pertenece a la basura y tirarlo allí. Y saber qué es lo que pertenece a nosotros y guardarlo en el corazón. Si una persona no sabe distinguir, va a sufrir en gran manera, aún siendo hijo de Dios, pero por no distinguir lo que es basura de lo que no, vive todo el tiempo en medio de un pleito consigo mismo y con los de al lado.
Miren en el libro de Corintios, vamos a regresar a él. Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene esta predilección? Por los débiles, por los pequeños, por los niños, por los insignificantes. Porque en ellos su gracia es más grande. En ellos su sabiduría es verdadera. En ellos la manifestación de su poder y de su fuerza es sencilla. Pero en alguien que se cree, por más que es insignificante, Dios no puede mostrar aquella manifestación. En el que se cree fuerte, para él Dios es débil. En el que se cree sabio, para aquel Dios es como ignorante, ¿no? Dios es necio, para el que se cree sabio. Pero para el que se sabe necio, Dios es sabio. Para el que se sabe débil, Dios es fuerte. Y en esa medida, Dios se manifiesta en nuestras vidas preciosamente. Por eso Dios usa lo pequeño, lo vil, lo necio, lo inútil de este mundo, para avergonzar a los sabios y a los fuertes, porque nos muestra que no depende de la fortaleza humana el que un humano se levante o se pierda, sino depende de la gracia de Dios, depende del amor de Dios. Si alguien tiene a Dios, aunque no tenga nada más, pero lo tiene todo. Pero si alguien no tiene a Dios, aunque ganara el mundo, ¿de qué le servirá ganar al mundo si su alma se perderá? Entonces, ¿cuál es el motivo de mi jactancia? ¿Cuál es el motivo de mi gloria? Aquí lo dice, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y miren cómo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es el motivo de mi gloria. ¿De qué cosa yo me glorío? Del Señor. Y en todo caso, de las obras que Él ha hecho en mí. Él es nuestra gloria. ¿Por qué estoy con Él? ¿Porque yo lo elegí? No, porque Él tuvo misericordia de mí y me eligió. ¿Por qué camino con Él? ¿Porque soy humilde? No, qué humilde ni qué humilde. Él tuvo misericordia de mí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, redención. ¿No es así? O sea, pero es que tú tienes redención, Él es mi redención. Pero es que tú tienes sabiduría, Él es mi sabiduría. Pero es que tú tienes justicia, Él es mi justicia. ¿Sí o no? Pero es que Él es, por Él estoy. Por eso Dios nos eligió a nosotros, ¿saben? Porque vio, este es muy bueno para mí. Porque cuando Él mire lo que yo voy a hacer en Él, jamás podría o debería poder decir, por esto el Señor me eligió. Por esto el Señor me ama.
Por eso el Señor está conmigo, porque yo jamás puede decir eso. Porque yo nada. Tendríamos que decir, porque Él es amor, porque Él tuvo misericordia, porque Él me llamó, porque Él es bueno. Amén. ¿Yo qué soy? Nada y menos que nada. Ni el más malo, porque ni siquiera a eso llego. Ni el bueno tampoco. Inútil en todos los sentidos. Por eso Dios quiso elegirme a mí. No encontrara nada de lo cual yo pudiera decir, por mí estoy yo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ¿cómo expresa? Dice, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero aclara, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabe, por Cristo Jesús. También él expresa así, ¿no? Por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así también el Señor no quiere que su gracia sea en vano en ninguno de nosotros. Con ese propósito, para que su gracia no sea en vano, nos ha llamado a nosotros, de entre los insignificantes, los viles, los necios, los que no son, pero no para que nos escudemos en esa debilidad, en esa falta, sino para que nosotros pudiéramos en Él encontrar todo lo que nos falta. Amén. Por Él vivir la vida que jamás estaba en nuestras manos, pero en sus manos sí está. Luego por nuestras vidas, de repente alguien quiera levantar al hombre. Mira cómo has cambiado, mira cómo has crecido, mira cómo has aprovechado, mira cómo eres muy bueno, muy sabio. Mira cuánta felicidad se te ve bien, ¿qué pasa contigo? Que nos gloriemos en ¿quién? Eso me lo dio Dios. ¿Cómo dices que Dios? No, si yo veo que tú. No, yo no, Dios. Para hacer la esperanza en este mundo, no la esperanza de los que tienen con qué ni de los que pueden, porque ellos no necesitan esperanza, la tienen puesta en sí mismos, sino esperanza de los que son como nosotros, que no tenemos ni con qué ni cómo, pero tenemos a Jesucristo. Entonces, para los judíos, ellos piden señales, cosas milagrosas, poderes, manifestaciones. O para los griegos, ellos piden sabiduría, conocimiento. Pero dice, nosotros Cristo crucificado. Para los creyentes, así de entre los judíos como de entre los griegos, poder de Dios. Amén. Para salvación. Nosotros tenemos la palabra de la cruz, que es una locura para el mundo, pero para nosotros el poder de Dios. Y si alguien no quisiera creerlo, no quisiera verlo así, bueno, en nosotros es una gran verdad, porque si no fuera por la cruz, ¿quién somos nosotros? Por eso, ¿cuál es la manera de vivir la vida de fe? ¿Cuál es la manera de ser transformados por el Señor? Como yo les decía, distinguir muy bien lo que pertenece a la basura, de lo que yo ya no he venido, yo vengo de allí, ¿no? Originalmente, si no fuera por el que puso en mí su nombre, el que puso en mí su espíritu, yo sería eso. Por eso la basura viene a nosotros engañándonos, porque si nosotros quitáramos, muy aparte del nombre del Señor Jesucristo, muy aparte de su espíritu y su gracia que nos ha cubierto, si quitáramos lo de Cristo y nos viéramos solo a nosotros, entonces nos identificaríamos muy bien con la basura. ¿Sí o no? Y diríamos, sí encaja muy bien, ¿no? Eso es mío, eso soy yo. Pero Dios nos ha dado algo por lo cual nosotros ya no podemos lidiar con esa basura. ¿Qué es? Nos dio a Él. Para que nosotros más bien nos encontráramos en Él, pero no creyéramos a lo que no proviene de Él. Esto es lo que digo. ¿Cuántas veces algún joven o algún hermano me dice cosas como, es que pastor, usted no sabe, para mí esto es muy difícil? ¿Por qué es difícil, hermano, para usted? Porque yo siento así, porque yo pienso así, me dice. Es que no sé qué me pasa, pastor.
Es que no logro eliminar este pensamiento, este sentimiento. Pero a mí me llama la atención cuando me dicen eso. Entonces aquel hermano está equivocado. Tiene en él una idea muy corrompida y equivocada de la vida de fe. Él piensa que para realmente decir que ha cambiado y para realmente caminar con Cristo, tiene que ya no sentir y ya no pensar esas cosas malas. Él quiere una varita mágica, que de repente un día amanezca y ¡pum!, ya no se le antoja golpear a alguien. ¡Uy, qué me pasó! Ya no tengo el deseo en mí. No, hermanos, eso no existe. El deseo sigue apareciendo, así como los sentimientos. Pero lo que nosotros hacemos es separarnos, marcar una línea que se llama arrepentimiento, de determinar aquellas cosas en las que nosotros ya no creemos, aún vengan de nosotros mismos. Pero esa línea pocos la tienen. Hablaba con un jovencito y me decía: pastor, ¿qué me sucede? Yo quiero ir a la iglesia porque sé que me conviene. Quiero acercarme a Dios porque sé que lo necesito. Él me salvó en un momento de mi vida en el que yo me encontraba muy difícil y atormentado. Pero no sé qué me pasó. Ahora siento que ir a la iglesia me da sueño, que no se me antoja tanto, ya no me dan tantas ganas como antes. Me decía: ¿será porque cuando era chiquito me traumaron de que si no leía la Biblia me golpeaban? Y a lo mejor ahorita ya siento como una aversión, estoy traumado porque tanto me obligaron que ahora ya no quiero saber nada. Yo le dije: no, piénsalo, porque si fuera eso, entonces, ¿cómo dices que Dios para ti era todo en el momento en el que te sentías tan vulnerable y perdido? Ahí sí no importaba que te traumaron, ¿verdad? Porque en un momento que fuiste consciente de tu necesidad, ¿Dios no se convirtió en todo para ti? Sí, me decía él. Sí, y la verdad es que no tenía ningún otro lugar en el que yo pudiera sentir esperanza y paz. Por eso yo estaba tan metido en la iglesia. Pero ¿por qué ya no quiero? Y entonces yo le pregunté: ¿y por qué quieres querer? O sea, ¿por qué te sorprende tanto que tu corazón no quiera tener nada que ver con Dios y con la iglesia? ¿Eso es algo sorpresivo? No es nada sorpresivo. Cuando tenías gran necesidad, por ser consciente de la necesidad que tenías de Dios, no te costaba ningún trabajo venir a la iglesia. Pero ahora que te sientes bien, que en algún sentido te adaptaste, que las cosas se acomodaron, que ya sentiste que ya respiraste, de repente Dios ya no es tan importante en ti. Pero eso es lo que te dice ¿quién? Es lo que te dice tu carne, es lo que tú sientes. Pero ¿quién te dijo que creyeras en eso? ¿Quién te dijo que tú debes dirigirte por aquello que sientes, por aquello que tu carne te dice? Ay, no sé, me decía. Es que no sé, eso me pasa. Entonces aquel joven, yo conozco a su familia. Tiene un familiar que lo lleva con él. Hace mucho ejercicio, es una persona muy fitness, muy healthy fitness y todo, ¿no? ¿Cómo se le dice? Y acá, ¿no? Del ejercicio, o sea, siempre muy. Y es que para hacer esto se necesita disciplina, mucha disciplina y mucha negación. Porque yo no creo que las personas se levanten diciendo: qué ganas tengo de que me duelan los brazos, qué gusto me da cuando siento que aquí me quema, ¿no? No se siente rico hacer ejercicio, no se siente rico. Se siente rico después que lo haces, pero y eso a veces, porque a veces se siente feo. Pero hacer ejercicio te quema, te duele, te lastima, te da flojera. Antes de hacerlo siempre estás... No se puede conectar un aparato que solamente haga el ejercicio por mí. Porque además lo tienes que hacer así, porque si lo haces así lo estás haciendo mal y no sé qué. Ay, no. Pero este joven tiene a su familiar, que es, no podría decir que fisicoculturista, pero casi. Y entonces en esto tiene mucha disciplina. Yo me pregunto, ¿no ocupa la negación para lo que hace? Sí conoce, sabe lo que es, aunque quiero algo, pero eso no me define. Porque hay algo que quiero más que aquel deseo primordial, ¿no es así? Tengo mi impulso, mis ganas de quererme quedar dormido, mis ganas de querer comer de más, mis ganas de querer hacer lo que yo quiera, ¿no? De querer no hacer ejercicio, de querer descansar, de querer que no me duela el cuerpo. ¿Eso quién no tiene ganas? De hacer hoy menos rutina que ayer. Pero aunque tiene ese deseo, sabe marcar muy bien. No se aceptan a sí mismos.
porque saben que eso no es lo que quieren en realidad. Y que si anhelan aquello que en realidad quieren, necesitan tirar algunas cosas que sí quieren. ¿No es así? Es muy sencillo. Entonces yo le dije, mira a tu familiar, cómo totalmente, aunque no creo que se levante, ¡uy, quiero! O si lo dice ahora porque experimentó el resultado. Y cuando ve el resultado dice, quiero, pero el resultado, más el proceso nunca nos gusta. Si pudiera evitarlo, lo evitaría. Pero no lo evita porque sabe que lo necesita. ¿Eso es porque lo siente? Esa idea que tienen los jóvenes de decir, es que si no lo siento, no, porque entonces es obligado y a Dios no le gusta nada obligado. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Hacer lo que quiera? Es que hay un punto que a veces no conocemos, no entendemos. Se dice por la fe. No es que alguien me obligue, porque algo impuesto, algo obligado, no sirve para nada. Tampoco es que porque no me obligan y porque no es impuesto, entonces hago lo que yo siento. Tampoco es así. Así muchos jóvenes me han preguntado, pastor, entonces, ¿no se supone que tengo que ir a la iglesia de corazón y que tengo que ir porque yo lo sienta y que tengo que ir porque se produce naturalmente en mí? Sí. Y me dicen, y entonces si no tengo ganas de ir, pues no quiero ir, entonces ¿por qué me traen? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué en la iglesia me regañan y me dicen que tengo que? Y yo le pregunto, a ver, una persona que hace ejercicio, ¿cómo lo digo? ¿Alguien le obliga? ¿Se lo impone? Bueno, tal vez sí. Alguno que tiene entrenador, su entrenador le impone, ¿no? Pero ¿alguien le impone hacerle caso al entrenador? ¿No? Entonces lo hace porque lo siente de corazón. Tampoco. No es ni que haga las cosas porque las siente, porque quiere, ni tampoco porque no quiere, no las haga, ni tampoco es que alguien le esté obligando ni haciéndolo a la fuerza. Es porque tiene convicción de algo, ¿no es así? Y la convicción va más allá de lo que sientes y de lo que quieres. Tiene que ver con lo que tú consideras verdadero, con lo que tú consideras valioso y por lo que vale la pena. Entonces yo le pregunté a aquel joven, ¿cuáles son tus convicciones? ¿No tienes convicción o qué? ¿O tus deseos son tus convicciones? Entonces un día te levantas, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de Dios, no me gusta la palabra. Y por eso no vas a la iglesia, no vas a la palabra. Pero sí puedes decir, aunque tengo ganas de quedarme dormido, voy a hacer ejercicio, pero voy a hacer esto aunque no tengo ganas. Y ahí, ¿cuándo tú dices que alguien te obliga? Nunca dices que alguien te obliga, porque eso lo haces por convicción. Entonces yo le regañé, le dije, ¿hasta cuándo vas a vivir como un niñito chiquito, solo por los deseos y los pensamientos? Madura ya. La vida no se hace con lo que uno desea o con lo que uno piensa. Con cualquier sentimiento que le llega, uno no se deja arrastrar por ello. Uno aprende a identificar qué es lo que realmente yo voy a aceptar por verdadero y qué no, aunque venga o no venga de mí. Entonces tiene que aprender a separar, a tener una línea. Por más que algo me hable a mí mismo, aunque provenga de mi interior, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Va conforme a mis convicciones o no va conforme a mis convicciones? ¿Quién y qué soy yo? No depende de que, ¿por qué si algo sale de mi corazón tengo que dejarme arrastrar por eso como si fuera la verdad que dirige mi vida? ¿Qué no sabemos? ¿Quién nos compró? ¿A quién pertenecemos? Si pues fuimos comprados a precio de sangre, ¿por qué nos entregamos a aquello de lo cual fuimos rescatados? Pues ahora sí que el que por su gusto es hasta la coyunta lame. ¿Sí han escuchado ese dicho? La Biblia lo dice de otra manera. Yo creo que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Y entonces el apóstol Pablo estaba escribiendo, ¿no sabéis que si os entregáis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os entregáis, ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida? Así dice, ¿no? Pues yo creo que originalmente lo que quería decir era, el que por su gusto es, no, apóstol, no podemos poner eso. Bueno, entonces escribe, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle? Y quedó así. Esa fue la historia verdadera de Romanos 6. Que así como
para muerte nos entregamos en otro tiempo para servir a la inmundicia, ahora como siervos de la justicia nos entreguemos a la justicia. Amén. Para vida. O sea, ese capítulo está diciendo, depende de a quién tú te entregues. Pero nosotros, todo lo que nuestro corazón nos dice, estamos pensando que tenemos que seguirlo. ¿Quién te dijo? ¿No es así? Puedes decidir, eres libre por Cristo Jesús. Primero tienes que juzgar. ¿Esto que sale proviene de Cristo o proviene de quién? ¿No sabéis que si os entregáis a alguien para obedecerle? ¿Qué significa? No se entreguen. Como en otros tiempos presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, ahora nos presentemos a la justicia para servir al Señor. Entonces nuestros miembros no son nuestros, son del Señor. Pero a veces vivimos siendo arrastrados por un pensamiento. Por eso yo le pregunté a aquel joven, ¿por qué quieres querer? Aunque no te den ganas de ir a la iglesia, aunque no sientas ganas de leer tu Biblia, no se trata de sentir ganas, se trata de conocer qué es lo que tú realmente sueñas en la vida, qué es lo que tú consideras verdadero. Pero si te estás esperando hasta que tu corazón quiera, hasta que tu corazón te hable bonito, hasta que lo sientas, hasta que nazca. No, pues ahí me cuentas cuando te nace. O sea, quieres esperar a que te nazca, te van a hacer siempre por medio de problemas. ¿Por qué una vida así? ¿Por qué una vida donde Dios tiene que estarte, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Al sabio con la palabra, ¿no? Pero al necio con muchos azotes, dice. ¿Por qué una vida tiene que ser a base de varazos y otro con la palabra? ¿Por qué dice hasta que me nazca? ¿De verdad quiere que sea hasta que le nazca? ¿Cuándo nos nace? Cuando estamos hasta el cuello, ¿sí o no? De repente, ¡ay, Dios, sí es cierto! Perdóname, Señor, si tú eres... Sí, ¿por qué tiene que ser así? ¿Saben cómo a mí que me ha ayudado mucho? Separar. Poner esa distancia, esa línea. Lo que mis pensamientos, lo que mis sentimientos me dicen. Contra lo que yo sé que Jesucristo es en mí. Y vivir creyendo dos cosas simultáneamente. Parecen contrarias, pero una ayuda a la otra. Una depende de la otra. Es un equilibrio perfecto, como un planeta que gira en una órbita con respecto al Sol, ¿no? Tiene un equilibrio perfecto entre la fuerza repulsiva y entre la fuerza de gravedad. Se ayudan ambas para que se mantenga en órbita. Yo también, para estar en órbita con el Señor, hay dos fuerzas. Una, que sin importar que me sienta soñado, que me sienta agradecido, que me sienta gozoso, iluminado por la gracia de Dios, sin importar cuánto yo me pueda gloriar en el Señor, no olvidarme quién soy yo, muy aparte de su gracia. Ser consciente que ese miserable ser sacado de la basura sigue siendo tal cual, y que la única razón que no vive en la basura es porque tengo su nombre. Y por otro lado, la otra cosa que se tiene que creer al mismo tiempo, y que una sostiene a la otra. ¿Qué sería? Creer que aunque vengo de la basura, aunque soy una basura, pero no lo soy más, pues quien me compró, quien me sacó de allí, ¿a qué precio me sacó de allí? ¿Cuánto pagó por mí? Él es ahora mi identidad. Él es ahora quien me sostiene, de quien dependo. Por eso jamás le suelto, jamás me suelta. Amén. Entonces son dos fuerzas que unidas nos mantienen en órbita con respecto al Señor. Una, el arrepentimiento, saber mi origen. Dos, la gracia, saber que aunque tengo ese origen, ¿por quién estoy en Cristo Jesús? ¿Quién es mi sabiduría? ¿Quién es mi redención? ¿Quién es mi justificación? ¿Quién es mi santificación? Por eso no es que yo vivo sintiéndome miserable, yo me siento muy gozoso y agradecido. No vivo todos los días llorando, ay, por mi culpa, por mi otra culpa. Ay, este ser tan miserable, Señor. Sí, lo soy,
pero en Él no lo soy. Me vivo acordando que la única cosa por la que puedo estar en órbita, porque Él me sostiene. Y vivo siendo consciente que aunque no me siento como una basura, porque claro, no toda la vida te vas a sentir basura, ¿verdad? Sería muy miserable vivir toda la vida así. Aunque no me siento así, pero en realidad eso es por la gracia. Pero si me apartara de la gracia de Dios, ¿qué soy? Entonces, esta conciencia, que no es un dolor en mi alma, pero sí es una marca, me ayuda a separar muy bien de quién acepto y de quién no acepto, de quién recibo y de quién no recibo. No recibo nada de la basura, pero sé dónde está esa basura. No está allá en el vecino, se encuentra dentro de mí. No sé si me explico. Yo preparé un video, no tiene mucho que ver, pero sí un poquito, vamos a verlo. Hola, vecino. Hermosa mañana, ¿verdad? Un día como este alegra la vida, ¿no es así? Hasta luego. Oye, la podadora que Harry está usando, ¿no la has visto en alguna parte? ¡Claro! ¿Esa podadora es tuya o no? Veamos, ¿desde cuándo se la prestaste a Harry? El verano pasado, ¿no es así? Yo creo que ya es tiempo de que te la devuelva. Recuerda que es tu podadora, de nadie más. Vaya, ¿qué clase de vecino tienes? La pantera está preocupada por su inútil podadora. Tuviste la intención de devolverla, ¿no es cierto? No tiene razón para enfadarse. De un momento a otro irá a tu casa a reclamarla. Sí, señor. ¿Qué clase de vecinos tienes? Viene a recoger su ruidosa e inútil podadora, ¿verdad, vecino? Creyó que me iba a quedar con ella, ¿eh? En esta vecindad no queremos gente como usted. Así es que llévese su máquina cuanto antes. ¿Qué más se le ofrece, vecino? Oye, ¿no son tuyas esas tijeras de Harry? ¿Le prestaste a Harry las tijeras también? Es un abusador. Ya se dio cuenta de las tijeras. Te las va a pedir. No olvides que las necesitas mucho, Harry. Hoy estuviste afilándolas una hora entera. Esas tijeras te han dado mucho trabajo y es justo que te quedes con ellas. ¿Vas a permitir que te quite las tijeras también, Harry? Sería yo un tonto si lo hago. Oye, espera un momento. Harry no te pidió prestadas las tijeras, ¿verdad? No te compliques la vida. Es mejor que vayas a la cochera y llévatelas. Recuerda que son tus tijeras. ¿Se le ha perdido algo, vecino? Oye, te diré en qué forma podrás ajustarle las cuentas a Harry. ¿No te has fijado que una rama de su árbol está en tu propiedad? ¿Ya sabes a cuál me refiero? Es esa. ¿Y cómo ensucia tu jardín? ¿Crees que él se atreverá a cortar esa rama? Será mejor que tú la cortes. Anda. Tal parece que se preocupa demasiado por el límite de su propiedad. Oye, ¿no es tu casa la que está serruchando, Harry? Estoy de acuerdo, vecino. Debemos dividir nuestras propiedades. Recuerda que Harry no escatimará esfuerzos en proteger su propiedad. Te aconsejo que construyas un muro. En esa forma, no tendrás la preocupación de que te roben terreno. Aún las naciones tienen sus fronteras. ¿Conoces el muro de Berlín, Harry? Tú pensarás que solo se trata de un muro, pero es toda una fortaleza. ¿Cómo puedes saber qué armas habrá tras ese muro? Harry, tú sabes que a él le gusta la guerra, así que debes defenderte cuanto antes. Esto ya dejó de ser un juego.
¿En serio? ¿Qué broma es esta? Harry, ten cuidado. Puedes perder la guerra en el primer disparo. Oh. Necesitas ayuda, Harry, y ahora mismo, antes de que empiecen los disparos. Ha oído bien, señor. Envíeme el batallón 48. Tú sabes perfectamente que la mejor forma de sobrevivir es atacar por sorpresa. Dispara, soldado. ¡Ahora! Dime, ¿por qué no entregas esa podadora? Así se acabarán los líos. Bueno, así nacen las disputas, las maldades. No nacen de un ente exterior. Nacen de aquello del interior que nosotros, por salir del interior, nos la creemos, lo aceptamos. Pero es bien importante marcar la línea. Ese que nos habla desde el interior no es nosotros. O vamos a pensar, cuando nos hablan nosotros o nos hablamos nosotros mismos, ¿quién es quien habla en realidad? Pero no saber distinguir nos hace identificarnos con aquella voz como algo que finalmente tenemos que obedecer y hacerle caso. Alguna vez me han dicho muchas personas, es que usted no sabe lo que yo viví, no sabe lo que yo pasé. A mí me hicieron esto, por eso yo ahora pienso así. A mí me sucedió esto de pequeño, por eso ahora yo me siento así. Desde entonces en mí se despertó un instinto que no puedo controlar. Bueno, hermano, nadie te ha pedido que lo controles. Yo también podría decir esas cosas. Tantas cosas que me sucedieron, que me pasaron. Podría decir que ya que estas cosas me marcaron, entonces yo estoy destinado a vivir siendo esclavo de todos estos pensamientos y estos sentimientos distorsionados que por aquellas heridas y que por aquellas experiencias o traumas me habían dejado marcado. Pero para mí el verme crucificado, el ver que Cristo me clavó en esa cruz, el ver que la Biblia que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Aún a nadie conocemos según la carne. Y el que murió por todos murió, y todos morimos junto con él para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. Entonces cuando yo veo la Biblia, ¿qué es lo que dice? Está diciendo que nosotros fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, para que ya no sirvamos más al pecado. Ese ser con el que estamos acostumbrados a identificarnos y a lidiar, ¿ustedes creen que es nosotros mismos? Nosotros ya fuimos crucificados. Nos encanta decir cosas como, nueva criatura, ¿sí o no? Pero no sabemos lo que esto implica. Cuando alguien me dice, pastor, es que a mí me encanta esto, yo le hago una pregunta, ¿a ti te encanta? ¿A quién le encanta? Por ejemplo, alguna vez el pastor me decía, te encargo esta cosa. Y yo le dije, pastor, yo soy malísimo para esto. Y él me contestó, ¿quién es malísimo para esto? Y yo, pastor, le estoy diciendo que yo. Y él que me contestó, ¿quién? Pues yo, pastor. Pues, ¿yo? Y él me dijo, ¿de quién hablas? Hablas de un muerto. No me digas eso. Quien vive en ti, para él no es difícil. Yo me quedé pensando. Luego le pregunté, pastor, ¿esto aplica para todo? Y si yo digo que yo tengo una debilidad por esta cosa, ¿de quién estoy hablando? De un muerto. Si yo tengo una herida en cuanto a esto y que por eso tengo un pensamiento distorsionado por esta situación que me han sucedido, ¿de quién estoy hablando? Si yo digo que soy agresivo y violento y por eso cuando alguien me dice algo, luego me prendo y me enojo, ¿de quién estoy hablando? Pues no decimos ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén.
Porque Cristo nuestra Pascua, dice, ya fue crucificada, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Regresemos a 1 Corintios capítulo 5. Versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿qué somos? Nueva masa sin levadura. ¿Pero qué dice? Pues límpiense de la vieja levadura. Qué interesante. ¿Por qué nos tenemos que limpiar de algo que ya no somos? Porque es la característica humana, que continuamente sigue manifestándose algo que en realidad ya no es parte de nosotros, pero nosotros le seguimos haciendo caso. Una vocecita, y esa podadora, ¿no? Y esas tijeras. Ellos pensaban que era su voz, ¿no? Que eran ellos mismos. Así muchos hermanos creen que le están haciendo caso a sí mismo, pero en realidad, ¿quién es? Es un muerto. Satanás disfrazado de nosotros mismos. Desde un punto en donde es difícil encontrarle, verle, porque como surge de nosotros, pensamos, ese soy yo, y ahí vamos. Es que me gusta esto, es que soy débil ante esto, es que me encanta lo otro. ¿A quién le encanta? ¿Te encanta a ti? ¿Estás seguro? ¿Sí viviendo así llegaste a donde tú soñabas, a donde tú querías? ¿Sí haciendo caso de aquellos deseos realmente fuiste feliz? Entonces, ¿estás seguro de que te encanta? ¿De que te gusta? ¿De que no puedes vivir sin ello? Es mentira. Es una mentira de Satanás. Él no me tiene nada que decir qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo busco. ¿Quién es el que me dice realmente qué es lo que a mí me gusta y yo busco? Cristo. Pero ese ser de Cristo no lo encuentro en mí. Es lo que he estado tratando de decir todo el culto. La vida de fe es aprender a escarbar en Cristo Jesús, a buscar en Cristo Jesús, a trasladarme a Cristo Jesús. Allí encuentro todas las cosas que son mías. Pero cuando escarbo dentro de mí, cuando acepto lo que sale de mí, pienso que estoy haciendo lo mío. Pienso que en realidad estoy siguiéndome a mí. En realidad, ni siquiera. Estoy siguiendo otra voz. No es mi identidad verdadera. Es una mentira. No sé si me explico. Por eso yo vi en Cristo Jesús mi muerte. Y me ayudó muchísimo. No es que Benjamín no me hable. Benjamín me habla de muchas maneras todo el tiempo, continuamente. Pero claro está para mí que allí yo no encuentro nada. Que con él yo no tengo nada. Todo lo que me quiere decir que aún yo todavía tengo esto, que tengo esta debilidad, que tengo esta falla, que soy esto, me sirve para una cosa: darle gracias a Dios de lo que ya Él me libró. Para otra cosa, para saber qué me espera cuando no dependa de Cristo. Luego volteo a ver a Cristo y le digo: te doy gracias, Señor, porque me has enseñado la mente a la que debo de escuchar, la palabra que debo de escuchar, el corazón que debo de aceptar. Lo que tú me das, todo lo que tú me hablas en el corazón, cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo, sí me lleva a donde realmente yo sueño, donde yo quiero. Soy muy feliz, Señor, te estoy agradecido. Pero me acuerdo, no soy feliz porque hago lo que quiero. Soy feliz porque acepto lo de Cristo y no lo mío. Entonces, esto es lo que yo compartí con aquel joven. ¿De quién me hablas? ¿Quién no quiere venir a la iglesia? ¿Quién es el que porque le caigo alrededor de un hermano se quiere alejar? ¿Quién es el que te dice todas esas cosas? ¿Estás seguro que eres tú? ¿Eres tú el que ya se cansó, el que ya se aburrió? ¿Eres tú el que no quiere, el que... ¿Eres tú? ¿Por qué sigues diciendo que tú eres esa vieja levadura? ¿Por qué no puedes distinguir? Marcar una línea bien clara. Ese es Satanás. Es Satanás el que no quiere leer la Biblia. Es Satanás el que no quiere escuchar la palabra. Es Satanás el que prefiere dormirse. Es Satanás el que prefiere la carne. Es Satanás el que no quiere que yo me acerque a Dios. Es Satanás al que no le gustan las cosas de Dios. Esa persona, esa criatura no tiene nada que ver conmigo.
¿Cristo qué quiere? ¿Cristo qué anhela? ¿Cristo quién es? Y luego pegarme a Cristo. Entonces ustedes verán, como igual que el ejercicio. El apóstol Pablo dijo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero lo puso como ejemplo porque es muy similar la vida de fe. Pero ejercítate para la piedad. El que se ejercita para la piedad tendrá la misma experiencia que el que hace ejercicio. Ay, no quiero, no me gusta, me duele, pero después de hacer lo que siente, ay, gracias. Qué bueno, qué diferencia. Ay, al ver el resultado se siente contento. ¿Y qué dice? Ay, ya no lo voy a dejar. ¿Y luego qué siente? Ay, no quiero, ya lo quiero dejar, ¿sí o no? Pero sabe que es un pensamiento que normalmente le viene antes de hacer el ejercicio y lo ignora por completo porque sabe que es normal. Así nosotros también llevando la vida de fe, sabemos que es normal de repente tener pensamientos en contra de la fe porque se opone la carne. Pero la carne a la basura. Amén. Y la palabra de Dios a mi corazón. Amén. Por eso hoy leímos esta palabra. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 11. Y esto erais. ¿Qué erais? Lo del versículo anterior. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Por eso usa otra palabra. Todas las cosas me son lícitas. ¿En qué sentido dice me son lícitas? Pues que ya nada te puede condenar. Eso es verdad. Dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque no es a lo que pertenecemos. No somos esclavos, no lo somos. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, primero en el corazón hay una decisión. ¿A quién y qué es lo mío? ¿A qué pertenezco? Luego de la decisión viene el poder. Dice, y Dios, ¿que levantó a quién? También a nosotros nos levantará con su poder. Amén. No nos deja vivir en la muerte. Nos levanta con su poder. Al que se decide a creer en Dios, Dios le levanta con su poder. Por más que sea un perrillo, pero si se decide a creer en Dios, Dios no le da migajas. Luego dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En otras palabras, está dándote la decisión a ti. ¿A quién te quieres unir? ¿A qué te quieres unir? Pero eres del Señor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bueno, esa es la verdad. Entre los pecados, algunos dicen no hay niveles. No, sí hay niveles. Todos son malvados, pero algunos tienen consecuencias diferentes. De la fornicación dice, no, cálmate, ese cuerpo que tú tienes es templo del Espíritu de Dios. No es miembro de ninguna ramera o ramero. Es templo del Espíritu de Dios, es del Señor. De la fornicación, contra la fornicación no se pelea, de la fornicación se huye. Bueno, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para mí me parecen palabras muy inspiradoras y preciosas para los corintios. Corintios, no les trata de decir, si viven así se van a ir al infierno, No les está diciendo eso. Les está diciendo, corintios, ustedes están viviendo como algo que ustedes ya no son. Quiten esa vieja levadura de ustedes. Ustedes no son miembros de una ramera, son miembros de Cristo. Y ustedes no pertenecen al pecado ni a este mundo, ustedes pertenecen a Cristo, quien pagó por ustedes, quien los compró. Se juzga demasiado loca
demasiado loco decir que somos de Cristo, que nos debemos a Él, que nuestras vidas para ese propósito fueron compradas? Hermanos, seamos consecuentes con aquella identidad de la que el Señor nos ha honrado, nos ha dado. Amén. Y sepamos que entonces todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él, por Él y para Él. Amén. Por eso también no seamos mezquinos a la hora de ofrecer nuestros miembros para el servicio del Evangelio, porque no tenemos otra cosa por la cual vivir en este mundo. Como les dije esta mañana, no vivimos por dinero, ni por posición, ni por comodidad, ni por poder. Vivimos por Cristo. Amén. Porque habéis sido comprados por precio, en un valor que jamás ni en 1,000 millones de años hubiéramos podido tener. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tenemos el maravilloso honor y privilegio de que sean de Dios, y ya no más de la basura. Por eso, puesto que yo no pertenezco a aquella basura de este mundo, pues no me entrego, no lamo esa coyunta, pero sí las promesas de Dios, pero sí el amor de Dios, pero sí las esperanzas de Dios en mi vida. Bueno, hasta aquí vamos a compartir.